Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Y bienvenidos a este panel que es un encuentro de festivales en medio de Festiver. En las 3 ediciones que llevamos ya del festival es primera vez que tenemos un encuentro de este tipo. Así es que estamos muy contentos de tener aquí a representantes de diferentes festivales de cine. Yo les voy a decir los nombres de ellos y luego le voy a pedir a cada uno que se presente brevemente y nos cuente sobre su festival. Tenemos a Catherine Bruce, tenemos a Diego Palomino, María Angélica Tovar, Juan David Mejía y Juliana Paniagua, que es la directora de Festiver. Entonces, Catherine, introduce yourself. Catherine habla en inglés, se siente más cómoda hablando en inglés. Ella va a tratar de mezclar a veces el inglés y el español, pero aquí la vamos a ayudar con la traducción. ¿Luz verde es importante? ¿Está bien? Oh, claro. Hola, mi nombre es Catherine Bruce. Lo siento. Y sí, estoy la directora de Planet in Focus, un festival en Canadá. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Diego Palomino. Yo soy el programador del Festival de Ancash. Es un festival de Perú que está localizado en la cordillera. Hola, soy María Angélica Tovar, directora del Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva. Juan David Mejía, y hago parte de un festival comunitario que se llama Festival Cine en la Isla, que se realiza en Isla Fuerte, y actualmente también trabajo como director artístico del Festival Miradas Medellín. Hola, yo soy Juliana Paniagua, soy la directora de Festiver. Y yo soy Adiel Quintero, el director académico de Festiver. Y bien, acabamos de tener un panel en el cual hablamos sobre inteligencia artificial y bueno, todo esto de la inteligencia artificial que está cada vez más de moda y hemos visto cómo muchas tareas del ser humano hoy en día se están sustituyendo y muchas se seguirán sustituyendo a través de la inteligencia artificial. O sea, estamos en un mundo muy cambiante, cambiante debido a todos los avances tecnológicos. En medio de todo ese panorama cambiante, en medio de todo este mundo hoy en día, ¿por qué seguirle apostando a los festivales de cine? Los festivales de cine, en medio de todo esto, ¿qué nos aportan? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieren, yo creo que es una pregunta que este año me la he hecho muchísimo, sobre todo por estar como en 2 festivales, como entre comillas, diametralmente opuestos. Miradas Medellín es una apuesta creo que más hacia la industria y a fortalecer el sector local y nacional. Cine en la Isla es un festival pequeñito, comunitario, que busca una experiencia mucho más vivencial de cara a un territorio natural. Y en esas 2 líneas, como que la pregunta por realmente la relevancia de los festivales ha sido bien interesante. Creo que tengo 2 versiones habitándome siempre, una es muy apocalíptica y es la que pregunto como de verdad en este mundo tan complejo no deberíamos estar activando otras cosas en vez de hacer esto. Pero cuando uno, yo creo que eso es antes de los festivales, todo lo que hay que hacer para poder aterrizarlos, pero cuando uno hace los festivales y entiende y se conecta con las personas, ya sea el festival que sea, y ve de primera mano lo que sucede ahí, los encuentros que surgen, las amistades que se forjan y las visiones que se aterrizan, uno entiende que realmente lo que está sucediendo es como construyendo un pedacito, abstrayendo un momentico del tiempo de esta crisis y de este caos y aterrizando un poquito la reflexión para volver como al mundo y volver como con mucha fuerza y como con más furia en el buen sentido de la palabra. Entonces creo que vale muchísimo la pena seguir. Pues yo creo que precisamente uno lo hace para no desaparecer, ¿no? Como para que haya como una evidencia, para que seamos presenciales, para que tengamos un intercambio real. Y pues no desconocemos, ¿no? Yo creo que los festivales tampoco desconocemos lo que está pasando, al contrario, cada vez somos más híbridos, cada vez validamos más nuevos formatos y creo que en eso está la importancia, en que entendamos qué está pasando, que de alguna manera vayamos como de la mano con lo que nos están proponiendo también como mundo
y que resistamos, ¿no? Que sigamos con esa terquedad que nos da por hacer un festival y que hagamos todo por poder permanecer y generar un espacio real. Bueno, creo que depende mucho del territorio donde se hace un festival, ¿no? Por ejemplo, en Perú no existen universidades de cine, no existe ningún espacio formativo para cinematografía. Entonces nosotros, al menos como festival, que somos un festival muy chiquito en un espacio de la cordillera, de alguna forma somos una vitrina en cual los posibles realizadores de regiones tienen la capacidad de aprender, de ver cine por primera vez muchas veces en su vida. Entonces siento que eso también es un enunciado de resistencia, ¿no? De querer seguir creando, ser vitrina para formar también, y también con un espacio de rebeldía, porque nuestro festival también es ambiental, ¿no? En un territorio minero y donde está el foco de agua en Perú al mismo tiempo, ¿no? Entonces somos un espacio que contesta un poco eso, ¿no? Hay un espacio de minería que está depredando el agua, está depredando el territorio, y el festival es de alguna forma el único lugar desde las artes, al menos en esa región, que denuncia esta realidad. Catherine? Is it possible to translate the question? Yeah, it's okay. Gracias. Can you translate your question? We are talking about the how important it is to do a festival, cinema festival today. to be sure. Why? Okay. Okay. I just wanted to be sure. It's an environmental festival specifically, or festivals in general? No, festivals in general. Festivals in general. Catherine pregunta si festival, porque si estamos hablando acerca de los festivales en específico, en general, o de los festivales ambientales. Entonces le decimos que los festivales en general, porque son importantes. Sí, sí, porque mi festival es muy específico con Yeah. Festival, ¿no? In Canada, in Toronto, where I live, there is a film festival every week, like all year. En Toronto hay un festival de cine, donde Catherine vive en un festival de cine todas las semanas. Sí, hay festivales muy, muy famosos también, como TIFF, Toronto International Film Festival, y también Hot Dogs. So, vive en una ciudad where festivals are so valued and so loved Sí, que in my city. So it's un poco raro, ¿no? En Toronto sí, los festivales de cine son de gran valor, porque hacen muchos festivales de cine, sí. See, there are places for gathering, for conversation, for comunidad, and many films are made in Toronto. It's very much a cinema city. It's a city where we have a deep love for film and for festivals. It can depend, the existence of them and how big or small they are can very much depend on the political climate, no? How much funding is, if the government is a little more derecho or izquierda, no? Then the funding is less, but still always we will find a way to have a festival. Siempre y siempre. Sí, como es una ciudad que tiene una gran apuesta en general por los festivales, entonces hay espacio para mostrar filmes de mucha naturaleza, para mostrar muchísimas apuestas. Sí. Hay fondos para todos estos festivales, a veces más, a veces menos, pero en general estos fondos también hacen que estos festivales se mantengan, y además hay muchos festivales, diferentes tipos de festivales Sí. en la ciudad. Es una ciudad que le apuesta a los festivales de cine. Sí, es un poco loco, realmente. Pero sí, gracias por tu traducción. Gracias. Juliana. Es difícil responder esa pregunta, especialmente porque yo abrí la puerta de la discusión pasada y yo sí soy un poco como de la escuela de que la inteligencia artificial me suena a Skynet y me da un poquito como de grima, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con que es un espacio de resistencia. Incluso aquí en Colombia sí hay escuela de cine, a diferencia de Perú, por lo que te entiendo, pero sí siento que hay que abrir espacios de fortalecimiento, de descentralización. Siento que son como dos cosas diferentes que pueden en algún momento compartir, pero que no necesariamente compiten entre sí. Entonces, es como una relación más bien temprana también, ¿no? Yo, en mi país de origen, yo soy de origen cubano,
cuando allá en el año 1959 triunfa la Revolución Cubana. Una de las cosas a las cuales se le apostó en ese momento fue a lo que se llamó la educación estética del hombre, o sea, había que educar la mirada de las personas. Y entonces hacían cosas muy interesantes. Yo recuerdo de pequeño que llegaba un camión al pueblo, yo vengo de un pueblo de campo, muy campesino, de origen muy campesino, y llegaban a este pueblo una móvil y entonces montaban una pantalla de cine y proyectaban una película, pero no era una película de Hollywood, no era una película de Disney. Me refiero a esto no en tono despectivo, sino porque esas son películas que son más fáciles de recibir por el espectador. Proyectaban una película de Tarkovsky a gente campesina y uno iba allí a ver la película. Claro, usted se podía encontrar con espectadores que eran como mirando aquello y con cara de ¿qué es esto? O sea, imagínense una persona, como pienso en mi abuelito viendo Nostalgia de Tarkovsky, entonces eran como ¿qué es esto? Pero luego de esto venía el momento más interesante, y era que siempre esto llegaba con un especialista. Y un especialista, no mandaban a cualquier persona, una persona que supiera mucho del director, de la película, y que conversara con la gente y hiciera una labor pedagógica en ese sentido. Eso hizo que el espectador efectivamente se empezara a educar. Pero además, como hacían esto, llevaban ballet a los pueblos, llevaban la orquesta sinfónica. Hay una anécdota famosísima en Cuba, que un día en un pueblo traen la orquesta sinfónica y a la entrada del pueblo pusieron un cartel enorme que decía esta noche a bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional. La gente pensaba que venía una orquesta de rumba, ¿no? Pero bueno, esto contribuyó efectivamente a educar mucho la mirada del espectador. Y yo siento que esa es una tarea que en muchos se ha perdido, en mi país se perdió, eso ya no se hace. Pero es una tarea que muchos se ha perdido, y los festivales, yo siento que tienen una labor muy interesante en el sentido de educar estéticamente y educar la mirada del espectador, porque si uno tiene un espectador más educado, uno tiene también un espectador más exigente, y eso también trae aparejado que haya un mayor avance en el lenguaje y que podamos crear esa resistencia. La resistencia tiene que ver también con generar personas con una mirada más inteligente en torno a lo que está pasando y en torno al arte. En ese sentido, ustedes, ¿cómo ven justamente el papel de los festivales en ese proceso de educación de la mirada de los espectadores? O sea, no solamente como ventanas de exhibición de las películas, sino también en el proceso de educación del espectador. Sí, me parece muy interesante lo que mencionas, porque no solo en cuanto a la exigencia cinematográfica como tal, vivimos un mundo digital lleno de imágenes, sino a la facilidad de manipulación que hay desde las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en nuestro festival, cuando hacemos la programación y la curaduría, también observamos desde dónde vienen las películas, porque se ha dado mucho hacia nosotros que hay empresas mineras incluso que financian películas, financian documentales para tratar de limpiar un poco lo que ellos hacen desde la imagen. Entonces, si formamos espectadores mucho más críticos con lo que observan a través de formas cinematográficas mucho más variadas, ellos también son menos susceptibles a ser manipulados por las imágenes, y no solamente por las fake news o por las imágenes digitales, sino por los discursos que brindan las imágenes, ¿no? Porque a veces los discursos son muy sutiles, son muy finos, que llegan a uno y uno no se da cuenta cómo generan un cambio de perspectiva, por ejemplo. Así es, efectivamente. O sea, y lo hemos visto, documentales que a veces uno se encuentra por ahí, que uno los ve y dice, nunca más en la vida haré X o Y cosa, porque el documental te persuadió, por ejemplo, sobre eso, y no necesariamente la información que te están transmitiendo es una información científica o con bases reales. Entonces, muy importante ese punto. María Angélica. Sí, yo creo que a veces uno a veces como que subvalora un poco al espectador, ¿no? O sea, uno dice, lo envuelve como unas bolsas donde no tiene que ir, ¿no? Como que dice, si estos son de pronto en pueblos donde llega que es Villa de Leyva, o en otros pueblos dice, es un público más campesino, entonces pongámosle de pronto comedia, que lo van a digerir mejor. Pero yo creo que uno tiene como festival que ser un poco, o sea, lo más ecléctico que pueda hacer, ¿no? Como generar como experiencias y dejarlos a ellos también que crean sus propios imaginarios, ¿no? Como que ellos mismos los armen.
Entonces, en Villa de Leyva lo que hacemos es jugar mucho con eso. Creo que a veces sí es importante el acompañamiento, como dices tú, como ese tema un poco más pedagógico al lado de una película, pero a veces lo que hacemos nosotros es dejarlo ser y mostrarles cine experimental, cine híbrido, cine que tiene como otros formatos y que ellos mismos crean como otra percepción de lo que es el cine. Nosotros hemos durante 17 años de alguna manera, no me gusta tanto la palabra como formación de públicos, me parece que es un poco fuerte, pero hemos hecho como una sensibilización con lo que es la imagen. Entonces, me acuerdo la primera versión que presentamos El Mago de Oz a unos niños que, siendo Villa de Leyva un pueblo tan cinematográfico, eran niños que nunca en la vida habían visto cine. Y se pararon al frente de la pantalla a pegarle con unas varitas que tenían en la mano porque no entendían que era un personaje, que realmente era una imagen y que no era la bruja real que estaba como persiguiendo a Dorothy. Entonces eso fue muy emocionante y lo que hemos hecho es como un proceso poco a poco, pero esa sorpresa y ese encuentro con la imagen es súper emocionante. Entonces creo que de la manera más libre que pueda ser también es interesante. Y cómo también generar experiencias distintas y cómo experimentar también de alguna manera con el público mismo que está buscando eso, no simplemente un formato tradicional o unas películas tan evidentes que presentaríamos en una plaza o en un teatro, y acercarnos mucho al público. Yo creo que es la única manera como de medir su reacción y ir construyendo con ese público. No, a veces uno cree como festival que tiene que hacer una programación, montarla y que ellos lleguen y vean. No, o sea, esto es un proceso muy largo y el generar esas experiencias y que sea como una buena primera vez y una continuidad también depende de ese trabajo como consciente que haga uno con ellos, el cumplirle a un público, por ejemplo. A veces, no sé, uno ve muchas muestras y cada día se reproducen y se multiplican los festivales de cine, pero a veces no es solamente llevar y poner unas películas y ver qué hacen, no, yo creo que hay que construir, que ser respetuosos con el mismo público, no sé, el tema del tiempo, de que ellos también vayan teniendo como una dinámica de lo que realmente es sentarse frente a una pantalla a ver unas imágenes creadas y respetar también mucho lo que va detrás. Entonces, no sé, yo creo que como festivales tenemos una responsabilidad muy grande que estamos todos asumiendo y que estamos todos como abanderando algo que queremos que no se acabe, que queremos como resistir con esto. Catherine, what do you think about the role of the film festivals in the education of the spectators? The public, the audience. ¿Sí? Yeah. Well, depende. I think it depends a little bit on the film, but in general, I would say that filmmakers play an enormous part in telling our story, our human story, always, whether it's a documentary about the environment or whether it's a feature film with a story of loss or love. It's always about us. It's always about our story and our relationship to each other and to the world we live in. And so I think filmmakers always have this beautiful ability to tell our stories and to move us in a way that a book won't, or I don't know, other forms of expression, visual art, all of which have their power and their place. But films uniquely shift our consciousness, speak to our culture. And so films are such powerful storytelling tools. And I think the audience will always respond. And the discussions that arise afterwards, both in the cinema and later in a cafe or the bar, are... Qué pena, qué pena. Okay, sí, es demasiado. Well, in general. So, Catherine nos dice que en sentido general, bueno, los realizadores siempre cuentan historias que son sobre nosotros, ya sea un filme documental o una película sobre el amor, siempre va a hablar sobre nosotros, y que cuando ellos construyen, nos crean una conciencia a través de las películas sobre quiénes somos, nos hacen preguntas sobre quiénes somos, y que la discusión en torno a esto, en torno a lo que nos llega, lo que nos construye la película, llega luego en un café, cuando uno se sienta en la familia, cuando uno se sienta a conversar sobre la historia, y ahí hay una reflexión sobre nosotros. Entonces, que siempre las películas nos llevan a una reflexión sobre lo que somos nosotros. Yeah, finally, I would say I think, especially in this time with, like, speaking specifically to environmental films like Festival is presenting, the films
have the ability to really help with the cultural shift which is necessary for climate change. But in general, films always have that magical power to really shift our consciousness and our hearts and our minds. So, yeah. Y I especialmente, come from the city of cinema, though. Ya. Y especialmente hoy en día, bueno, un festival, por ejemplo, de cine ambiental como el que Catherine dirige también, son festivales que ayudan a crear una conciencia muy importante que necesitamos hoy en día en torno al cuidado, a la protección del medio ambiente. Sí, gracias. Muchas gracias. Okay. Juliana. Una pregunta muy difícil. Pues yo, por ejemplo, a mí el concepto de formación de públicos no me molesta porque no me parece, o sea, me parece que es posible hacer formación de públicos sin tener una postura condescendiente con el público, porque la formación es una cosa que va más a largo plazo. A mí siempre me preguntan por el impacto y no sé, yo podría dar cifras, digamos, no sé, por ejemplo, en esta edición, nuestra 13ª edición, estamos proyectando nuestra película número 1000. No sé, hemos tenido 160,000 asistentes en 12 ediciones y así, pero realmente a mí me parece que el impacto se mide en cosas como pelados que hoy en día están estudiando cine en Bucaramanga porque hace 8 años, cuando eran chiquitos, hicieron un taller de realización, sí, como que vieron una cámara y se enamoraron, y ahora que tienen el poder de escoger qué van a hacer con su vida, escogen hacer realización audiovisual, que como todos sabemos, trabajar en audiovisual y en cultura es una cuestión de vocación. Uno definitivamente no se mete en esto para hacer plata. Entonces, el impacto a largo plazo me parece que sí podría referirme a eso como formación de públicos, y me parece que es un rol importante de los festivales de cine. También porque son escenarios donde muchas veces se ven contenidos que no se encuentran en otros escenarios. Muchas veces como la única oportunidad que va a tener mucha gente, no sé si en toda su vida, pero sí en mucho tiempo, de ver ciertos contenidos que tienen mensajes muy valiosos para la audiencia. Juan. Yo creería que aunque el tema de los públicos y las audiencias es tan vital y siempre como que se intenta reflexionar, aún hoy no lo hemos abordado como con la profundidad y la densidad que se merece. Porque nomás vemos en el caso colombiano el crecimiento de las películas y de la producción, que cada vez es mayor, que cada vez es más diversa, pero que sigue muy lejana del público y de las audiencias en general, y que van a las salas y duran una semana, 2. Yo sé que esto también tiene una competencia muy grande y hay unas decisiones pues de las distribuidoras y de las grandes cadenas pues como de salas de cine. Pero más allá de esas dinámicas, hay un ejercicio que todavía no viene desarrollándose con profundidad. En ese contexto, los festivales de cine son muy importantes, desde el chiquitico comunitario específico que se haga en una cuadra de un barrio o en una comunidad muy aislada, hasta los festivales con apuestas más industriales y de fortalecimiento al sector. Sin embargo, no son suficientes. O sea, los festivales de cine, a pesar de su enorme potencial para la formación de públicos o para la sensibilización de públicos y de audiencias, se quedan muy corticos frente al panorama tan grande y abismal que es la falta de públicos y la falta de relación del cine nacional y de los cines locales con sus con sus primeras audiencias, por así decirlo. No pasa solo en Colombia, creo que el cine latinoamericano adolece de lo mismo, y por eso en Colombia es dificilísimo ver una película que se haga en Perú o una película que se haga en Argentina. O sea, tiene que llegar a estar nominada a los Oscar, o tiene que ser muy rimbombante, por así decirlo, su cartel, para que pueda llegar acá. Entonces, ahí hay unos temas que creo que hay que reflexionar más allá y que hay que empezar a acompañar, y que de alguna manera también parte de unas iniciativas más institucionales, estatales, gubernamentales, donde los festivales creo que deben seguir cumpliendo ese rol tan importante que tienen, pero que no vamos a dar abasto jamás para el ejercicio real que deberíamos hacer frente a la formación de audiencias en este país, y creo que en general en Latinoamérica. Llego hasta ahí, no sé cómo será en otros lugares. Sí, aquí me acuerdo de hace algún tiempo estaba mirando
Este es un programa que pertenece a redes de televisión española. Redes de televisión española es un programa de divulgación científica. Hay un capítulo que habla sobre el poder de las redes sociales y habla sobre una investigación que se llama 6 grados de separación. ¿En qué consistió esta investigación? Y ya les explico por qué la traigo a colación. Hacen el siguiente experimento. Toman una carta y le dicen a una persona X, usted tiene que hacerle llegar esa carta a fulano de tal en la India. Usted no sabe quién es fulano de tal. Entonces mira a ver cómo le hace llegar la carta al fulano de tal en la India. Entonces la persona dice, pues yo no conozco así a esta persona obviamente, pero yo tengo una amiga que estudió en la India. Entonces le voy a preguntar a ella. La persona va y le pregunta a la amiga y la amiga dice, bueno, yo no sé obviamente quién es esta persona, pero por el apellido me suena que esta persona es de tal lugar. Entonces voy a preguntarle a una profesora mía que vive en tal lugar. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, hacen esto con muchas personas y se dan cuenta que se necesitan en promedio 6 personas para llegar a cualquier otra persona en el planeta desconocido. O sea, que la distancia, por eso se llama 6 grados de separación, que la distancia que a ti te separa de cualquier otra persona en el mundo son 6 personas, nada más. Esto lo hacen después con el correo electrónico igual, o sea, porque primero lo hicieron con cartas reales y la carta, además, la persona tenía que hacer llegar la carta y la carta llegaba finalmente, entonces mediante 6 contactos. Lo hacen con el correo electrónico y funciona igual. Entonces la reflexión que viene de esta investigación es que tú estás muy influenciado a veces incluso por los amigos de tus amigos, estás influenciado a veces por personas que ni te imaginas, es decir, que las redes y las conexiones que establecemos en el mundo son tremendas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque a veces uno no sabe en un festival, con un evento, en un festival, con una película que se proyectó, el impacto que uno puede estar teniendo en muchas otras personas, porque ahora yo vi una película sobre un tema, me impactó el robo de arena, una película que se vio aquí en Festiver, en X lugar del planeta. Y yo vi la película y esa película me impactó, pero eso yo se lo cuento a un amigo que no estuvo en Festiver. Y ese amigo se lo puede contar a otro amigo y ese otro amigo le interesó y buscó la película y la vio. Y entonces ahí se vuelve difícil, ese impacto real se vuelve difícil de medir. Nosotros estamos teniendo un impacto real en muchas más personas de las que están aquí. Porque uno piensa, estoy impactando a los que están aquí. No, estás impactando a los que están aquí y a muchos otros que no están aquí y que ni se imaginan que van a ser impactados por ejemplo, este encuentro en este momento. Una persona que ahora dice, voy a hacer un festival de cine y se pone a buscar en Google información sobre festivales de cine, le puede salir en Google este encuentro y un enlace a este encuentro. Y nosotros podemos estar influenciando a esa persona. Eso muchas veces no lo entienden las personas, los fondos que van a financiar los festivales, porque entonces llegan y te dicen, pero ¿cuánto público tú vas a impactar? Y en Barichara hay tantas personas y van a ir al festival tantas personas. Bueno, fueron tantas personas. No fueron esas. Fueron muchas más, porque cada persona de esas pudo impactar en 6 grados a otras tantas personas. Entonces realmente por eso es importante que este tipo de eventos se sigan haciendo, porque es que el impacto va más allá de las personas que realmente están aquí y asisten al evento y se conectan con el evento. Ahora, en ese sentido, voy a introducir otro tema que es duro y es, Catherine nos decía que allá no hay tanto problema con eso en Toronto, pero acá yo sí siento que hay mucha dificultad a veces para hacer estos eventos por el tema de financiación. Entonces, ¿es este el tema más duro hoy en día para los festivales, las financiaciones? ¿Qué hacen los festivales en ese sentido? ¿Cómo resisten los festivales en ese sentido? Juliana. Acá sí me gustaría empezar a mí y quiero hablar de cómo conocí yo a Catherine. Nos conocimos en un encuentro de la Greenfield Network, que es una red internacional de festivales de cine medioambiental. Y ese primer y hasta ahora único encuentro se hizo en Portugal, en el marco de uno de los festivales miembro. Y yo me acuerdo que a mí me impresionó, éramos 39 directores o productores, yo era productora en ese momento, de festivales de 29 países. Y éramos de todas partes, podíamos estar sentados en la mesa con alguien de Canarias, de Irán, de Singapur, de Rusia, de Kosovo, se armaban unos parches muy interesantes, tuvimos conversaciones muy interesantes. Pues ahí nos conocimos, ella y yo hicimos como clic de una vez,
pero a mí siempre me pareció muy curioso que éramos todos de países diferentes, de contextos diferentes, de festivales diferentes, con modelos diferentes, y todos éramos como, uy, no, conseguir plata para hacer un evento cultural es terrible. Es terrible, nadie quiere dar nada, a nadie le importa. Pues, o sea, como obviamente uno se queja porque es un trabajo muy duro, pero pues uno sigue ahí. Pero a mí sí me pareció muy curioso eso. Era como una de las cosas que teníamos en común todos nosotros, independientemente de nuestro modelo, nuestro contexto, nuestro país, nuestras metas, nuestros tamaños. Todos penamos por financiación. Entonces, creo que esa anécdota demuestra el tamaño de ese problema para los festivales. What do you think, Catherine? Because in Toronto is easier to No, porque hay muchos festivales de ok. películas, entonces The competition is competencia big. es muy grande, ¿no? Sí, claro. Más grande, sí. Different problems. Okay. Sí, pero also también an environmental film festival has unique problems, ¿sí? Okay. Porque, I don't know, politically and corporations in Canada, they're afraid to sponsor an environmental film festival. Que las corporaciones, los festivales ambientales, o sea, lo que dice Catherine, sí, hay fondos, es difícil porque hay mucha competencia, porque hay muchos festivales, pero en particular los ambientales tienen un problema y es que muchas corporaciones le tienen miedo a financiar estos festivales, claro, por lo que se va a sí. hablar. Y Canadá, no sé if you know, the oil sands, sí, es un gran proyecto de oil, petróleo, sí, Sí. es grande, muy, very controversial en el mundo, ¿no? Canadá, entonces the politics are very complicated around the environment. On one hand, we have so many lakes, beautiful forests, but at the same time, there's money, in extraction. And also you have a very colonialist posture. Well, I mean, not you, but the country has a very colonialist strategy with the global south. Yes, in many ways, and for me running an environmental film festival, trying to raise money, working around businesses who all have investments in the oil sands. It's a massive project, right? Extraction project with many disputes with indigenous people. And obviously, my festival is not on the side of the politicians and corporations that are supporting the oil sands. So there are corporations are very hesitant to support our festival. Is there going to be a film that will be negative about a bank? Por supuesto. Is there a film that will, like, I don't know if you know the film How to Blow Up a Pipeline? That is in our cinema, this festival coming up, with a big conversation. No corporation will want to sponsor that film. Yeah, of course. No. So to be on the other side of those issues does not put you in a popular position for funding always, It's, so that's the line you walk always, right? Sí, You have to have films that have real teeth and have power and speak truth to power, and but you also need money to run your festival. So that, for me, is a very stressful line that I walk every day. Yeah. Sí. It's different politically than here. I understand that we don't deal with the politics that you do in Colombia, in Peru, like, there's no question. But it's a different kind of political landscape. Sí, el gran problema. Entiendo, ¿eh? Ya. Sí. Sí, el gran problema que tienen ellos es que. Entiendes, lo siento. Ya, it's okay, no worry. En español, El gran problema que tienen ellos es que pues Canadá es un país además que extrae petróleo, entonces es un país donde las corporaciones que tienen que ver con esta industria son muy poderosas, muy fuertes, y el festival está en la otra cara, entonces para ellos es muy difícil
conseguir a veces esos fondos para financiar un festival que tiene un discurso que además de alguna manera va contra la industria, va contra, hasta incluso contra políticas que pueda tener el gobierno y demás. Entonces, el problema ya no es tanto de que no hay dinero y demás, sino que hay miedo a financiar el festival por lo que el festival representa frente a una industria que es muy poderosa, muy potente en ese país. I would also say that our festival, way back, we're 24 years, our festival, and no sé si funciona. Sí, sí, está funcionando. Okay, está bien. And I would believe when we started, there were many more films about, you know, birds of South America, or a pretty film about ocean life, which are important, of course. But now our festival has become much more politicized. Our definition of environment is so much broader, so much bigger. So environmental racism, you know, the politics of extraction, these are themes that we highlight now much more. Yeah. Claro que antes, pues, desde que el festival existe, pues han proyectado obviamente películas sobre temas de aves, sobre el mar, los ecosistemas marinos, que son películas interesantes, muy bonitas, pero cada vez hay más películas que tienen una mirada mucho más política sobre el tema ambiental, sobre el tema de la extracción, y el festival igual está en esa línea de promover y de transmitir ese tipo de filmografía. Because para mí ahora everything is the environment. Okay. No es it's un lugar específico separate than all of the issues politically, and because it's about people. And that's why I think it's incredible, indigenous land defenders, and you know, and especially in Latin America, there's so much power, and you know, you can feel the shifts and the changes, and it's exciting and it's important, and we want to support it. El medio ambiente para ella también tiene una mirada mucho más amplia ahora sobre el medio ambiente, más allá de todo esto que se veía antes, que el medio ambiente incluye a las personas. Entonces, pues este tipo de películas que tratan incluso sobre problemáticas también de las personas, también son películas que encuentran un espacio allí. O sea, que no solamente sobre el medio ambiente como la naturaleza, como lo entendemos casi siempre, sino incluso sobre las personas también, y sobre todo que tengan una mirada muy política, crítica, que expongan los problemas reales que hay en ese sentido, que es un tipo de películas muy poderosas para ella y que le gusta exhibir en su festival. Sí, exactamente, gracias. Financiación, estamos en el tema más escabroso tal vez. Bueno, es que yo pienso que, pues creería uno que es el más complejo, ¿no? O sea, yo en justo esta versión me preguntaba mucho eso, y uno cree que realmente la financiación del festival es el problema principal, y uno desgasta muchas energías pensando en esto, o sea, como realmente porque se adquieren muchos compromisos, sobre todo, y porque uno obviamente cada vez quiere que sea mejor y quiere hacerlo con más, pero, por ejemplo, para mí en esta versión, que ni siquiera tengo el presupuesto, lo dejé como a un lado, como que dije, bueno, no va a ser, volvamos como a la esencia, como vamos al primer festival, cómo lo hicimos, qué es lo importante realmente, o sea, realmente ni siquiera el presupuesto está más arriba que la importancia de una estructura, de un equipo, del mismo tiempo, de que no me llueva. O sea, para mí es más importante ahorita que no me llueva, a ver cómo le va a dar más comida a los invitados o cómo va a hacer una fiesta más. Entonces, como que dije, volvamos a la esencia, clavemos cuchillos, demos la donación de los huevos al ancianato para que no nos llueva, porque esa es mi preocupación principal. Entonces, creo que a veces desgastamos mucha energía y realmente en los proyectos en cómo los vamos a hacer, que más bien, bueno, miremos con lo que tengamos, que precisamente eso somos nosotros. Nosotros somos una organización que se llama Cine Posible, y Cine Posible lo que hace es hacer básicamente con lo que hay, o sea, como reestructuremos y miremos cómo vamos un poco hacia atrás, y a veces es súper interesante. Cuando hay menos, como que dice uno, bueno, pues pucha, me voy a disfrutar más de esto, voy a seleccionar más, voy a ser más medido, y es muy bonito. O sea, creo que en esta versión, que no sé si es por darme palmadas, digo, bueno, como no hay tanto, vamos a hacerlo desde otro punto y vamos a tener otra mirada. Y aunque sí, obviamente es desgastante, uno quisiera que hubiera más fondos y que le entendieran más la idea y que uno no tuviera que dar tantas métricas para dar a entender que nuestro festival es importante, a veces hay que decir, pucha, aquí estamos por algo, y realmente cuál es la misión verdadera de este festival.
y ahí es donde estamos, o sea, como realmente volviendo a lo que es la esencia de nuestra identidad. Creo que a veces hay festivales con presupuestos muy altos y les falta mucho, les falta estructura, les falta planeación, les falta equipo. O sea, para mí lo que más tengo y mi valor más grande es tener un equipo impresionante, o sea, un equipo que me acompaña cuando hay y cuando no hay, y que lo saque y lo saca adelante. Entonces creo que es más eso, o sea, realmente se vuelve una curaduría mucho más específica cuando no hay. Creo que, no sé, cuando uno tiene como que invitemos, ahorita es bueno, hagámosle una curaduría a los invitados, ¿cuál va a joder menos realmente? ¿Cuál va a ser más abierto a lo que nosotros estamos entregando? Entonces, como que es muy bonito y las películas se vuelven y todo se vuelve más importante, no sé, creo que a veces nos exigimos mucho y creo que a mí, por ejemplo, el tema Toto Vega y estar acá y saber lo que implicó para él de alguna manera o ver cómo uno se desgasta tanto por un evento a veces es para pensarlo, ¿no? O sea, yo llego a puntos donde me desespero, grito, lloraba cada 2 minutos y digo, pucha, en este momento y en este festival no quiero menos así. Entonces, no sé, volver como a la esencia un poco y pensar que lo importante es esa misión que tenemos y esa verdadera identidad y lo que quiere el festival más que un presupuesto ir por eso. Obvio, uno quisiera que sea sostenible, que uno viviera del festival, pero realmente pues a veces no es así, es eso. Sí. Me desahogué. Bueno, pues muy bien, para eso estamos acá también. Bueno, en Perú creo que es un caso muy particular, incluso dentro de lo particular de Latinoamérica, porque yo llego a Colombia, ya es mi segunda vez, y veo cómo se manejan los festivales, y para mí son muy grandes, enormemente grandes, comparado con cómo hacemos los festivales en Perú, que son muy chiquitos, no solo por la capacidad de financiación, porque nosotros venimos haciendo el festival recién 3 años, 2 años sin un sol del Estado, sin apoyos estatales, pero haciéndolo como menciona, disculpa, María Angélica, que es muy, muy orgánico, ¿no? Nos hemos armado un equipo que seguimos los 3 años con o sin dinero, tampoco con inversión privada, porque en Perú no están acostumbrados a invertir en cultura. Las entidades privadas no invierten un sol en cultura. Imposible tener la infraestructura que ese festival tiene. Es algo que no podemos lograr ni con el financiamiento que hemos tenido este año, porque es muy reducido, ¿no? Nos ha ayudado a saldar cuentas de otros años. La financiación que obtenemos un año nos salda cuentas de otros años, porque es muy poco. O sea, yo sí me quiero transparentar y hablar de montos, porque en Perú un financiamiento para un festival con fondos estatales de $10.000 para una edición, que realmente es más alto que de acá. Bueno, nosotros no podemos gestionar. Sus fondos altos son 25, 35 millones, que no representan lo que es eso. Nosotros no tratamos de con eso cubrir no solo los pagos, sino los fees de algunas películas cuando queremos ampliar y traernos obras de otros espacios. A veces no llegamos y no podemos, y justamente eso mejora incluso nuestra visión en curaduría, en programación, porque hacemos que las películas sean mucho más de miradas locales, que a veces tienen mucho más valor que las películas que queremos traer de otros lados, porque hay mucho colonialismo visual también, ¿no? De que tenemos mucha gente de otros territorios filmando en nuestro país desde miradas mucho más ajenas. Por ejemplo, mientras ahorita estamos conversando en Perú, que se han creado un proyecto de ley, porque ahorita nosotros no tenemos ley del cine, un proyecto de ley desde un congreso que ha entrado en un proceso dictatorial en Perú, donde se quiere reducir esos fondos a la mitad. Entonces, en medio de lo que yo estoy aquí, estamos organizándonos, yo desde la virtualidad, para tratar de hacer una respuesta de los gremios, de los espacios de resistencia en Perú, para que ese poco financiamiento que tenemos, por el cual 40, 50 festivales en Perú se pelean, pueda no quitárselos, ¿no? Entonces creo que también el tema del presupuesto y del financiamiento es una lucha constante, pero también es una como menciona María Angélica, creo que es una forma de, cuando no lo hay, es una forma de reinventar. Nosotros nos hemos vuelto más creativos cuando no tenemos financiamiento, mucho más organizados también. Entonces creo que por ahí también van los dos lados. Sí, de acuerdo. Y es que además, pues para las personas que no conocen, que a lo mejor alguien del público no conoce los detalles del tema, usualmente los festivales de cine no cobran. Y ustedes lo ven aquí, por ejemplo, mismo en festivales, desde que nosotros existimos, aquí no se cobra por la asistencia a una actividad, por la proyección de la película, pero el festival sí tiene unos gastos en ese sentido. Hay personas que piensan que quien hace un festival de cine gana plata. Los festivales de cine no te dan dinero. La persona que hace el festival de cine se gasta hasta el último peso que consigue y a veces queda hasta endeudado.
hasta el siguiente año. El hijo bobo, o sea, Sí. yo digo el hijo bobo al festival, realmente es una cosa en la que uno le invierte ahorita, como que dice uno, bueno, que se gradúe, que le vaya bien, pero como que siempre sigue pidiendo. Sí. Es un poco eso. Claro, claro. Y las personas y el equipo que trabaja en el festival, muchas veces es un equipo de trabajo que no cobra un centavo por estar en el festival, por hacerlo. Por eso supone de verdad un gran esfuerzo, una gran pasión, una gran entrega y mucho creer en lo que se está haciendo, o sea, una conexión muy fuerte con el sentido del evento, con el sentido del festival. Esta conversación está muy interesante, pero empezamos un poco tarde y ahorita se nos va a cumplir la hora, arrancamos a las 25, estamos casi en las 6:15. Entonces, yo les tengo una pregunta final para cada uno y esta es una pregunta también pensando en la labor, insisto, pedagógica que tienen los festivales de cine. Supongamos que alguno de las personas de aquí del público presente o alguna persona que nos vea, nos esté bien, nos vea después, quiera hacer un festival de cine, ¿qué le recomendaría cada uno de ustedes? ¿Cuál sería la recomendación de cada uno de ustedes desde su experiencia para esas personas que quieren hoy en día hacer un festival de cine, que ojalá que haya más, muchos más, porque hacen falta? Soy la única que respondería como no le provoca hacer otra cosa. Sí. No, yo pienso que hay un punto y es, ¿qué diría yo? Que sean lo más independientes que puedan. O sea, creo que en el momento que un festival depende de una gobernación, de una alcaldía, de un fondo, es imposible sostenerlo. Creo que la independencia da toda la libertad natural y realmente pueden hacer lo que quieran con su evento. A veces yo veo eventos muy buenos que realmente desaparecen porque dependían de un fondo. Creo que entre más independientes seamos, como realmente somos como gestores y como artistas, es lo más importante. Y sí, que quisiéramos que haya más, no sé, hay casi 90 festivales de cine en Colombia, creo que también hay otras opciones y hay Son otros, más. hay otras, sí. La sí. última vez que yo miré había 170. Imagínate, o sea, hay festival o multiplica casi fin de semana, hay varios festivales. Obvio, hay festivales y hay muestras, que también es lo otro, que somos, ¿no? También, y que queremos ser. Pero sí, yo creo que independencia para mí sería como la palabra. Ya. No sé. Bueno, creo que algo que mencionaste también, el equipo. Siento que si quieren hacer un festival, reúnanse con un equipo que crea en el proyecto también. Que esté con ustedes de lado a lado, porque como menciona, se empieza desde nada. ¿No? Desde nada, y es más creer en el proyecto, creer en el impacto que uno puede generar con ese proyecto y reunirse con un equipo que confíe en ustedes y confíe en lo que pueden llegar a hacer. Eso. Yo quería decir otra cosa y es identidad. O sea, creo que uno tiene que buscar su propia identidad. O sea, no querer ser como ningún otro y cada locación, cada espacio donde está haciendo un festival tiene algo especial. Búsquenla. Yo a veces siento que muchos festivales desaparecen o se mezclan o se fusionan porque realmente no tienen algo claro. O sea, no son claros. en Eso su es muy identidad. importante porque además un festival de cine es una marca, termina siendo una marca y cuando son festivales que ya tienen una trayectoria, se vuelven incluso una marca importante de valor para el medio. O sea, que una persona diga, es que mi obra fue premiada en tal festival, si es un festival que ya tiene un reconocimiento, que es una marca trascendente dentro de la industria, eso, por ejemplo, ayuda mucho a la película. Pero eso se logra en la medida en que el festival no es un festival más, es un festival, como bien dices vos, María Angélica, con una identidad que con el paso del tiempo se va reafirmando y esa marca va creciendo y se va volviendo cada vez más reconocida en la industria. Juan. Yo le sumaría a eso o profundizaría un poco la pregunta por el por qué, ¿cierto? Porque hay muchos festivales y visitando como la diversidad de festivales a los que he podido asistir, en muy poquitos yo me voy conectado. Y no lo digo esto como de una manera malsana, sino porque siento que hay todavía poca reflexión alrededor de los porqués y los paraqués. Y ahí empezamos como a analizar las dinámicas de cada festival, pero un festival comunitario pequeño, si su dinámica es fortalecer un sector, fortalecer una industria, ahí no fue, ¿cierto? Pero si un festival de industria se despliega totalmente hacia lo comunitario, así pues perdió un poco su identidad. Y entonces ahí es donde sí siento que es vital preguntarse más allá del mismo sistema de querer quizás a veces ser relevante en el mundo de las audiovisuales o del cine, de tener un trabajo
que te visibilice, porque creo que eso está muy latente en este mundo de las artes y las audiovisuales. Realmente más allá vos qué querés hacer con tu festival, o sea, eso es una herramienta para qué, es un empoderamiento propio y de otras personas que apunta a qué cosas, hacia dónde querés llegar. Yo siento que ponerse yo sé que esto puede sonar muy coelho y muy de autoayuda, pero realmente si un festival no se pone, o las personas que hacen un festival no se preguntan y no se ponen unas apuestas reales, filosóficas, realmente reflexivas, es un festival que va a moldearse en la medida en que encuentre quien lo financie. Y quizás eso no está mal en ciertos festivales, quizás en otros lo que hace es desdibujar absolutamente las apuestas iniciales y el alma de las cosas. Y si algo que necesitamos en estos momentos de crisis absoluta, planetaria, es el alma de las cosas, al frente de todo. Muy lindo eso, muy bien. Sí, aunque también yo a veces tengo varios pues, encuentros con otros festivales que están muy pendientes de lo que hace el otro, ¿sí? O sea, para mí es importante estar pendiente de lo que hace uno. O sea, como no estoy, porque es que ese festival no, o sea, a mí me criticaban porque no cobraba por las proyecciones, pero es que es mi festival, porque se va a preocupar el otro festival porque yo no cobre por las proyecciones. O sea, cada uno tiene su dinámica y entre más respetemos realmente la identidad y la claridad del otro festival, pues creo que vamos a vivir más tranquilos. Entonces, creo que es un poco eso también a veces, creo que estamos muy pendientes de lo que hace el otro festival y así mismo se generan como unos patrones y terminamos haciendo lo mismo del otro, copiando un poco cosas que no son nuestras. Entonces, entre más busquemos un poco la esencia, el origen y el por qué, pues vamos a tener más permanencia. Catherine, did you understand the question? It's your advice for people who want to design a new film festival. Sí, sí. Comprendo. Es difícil. It is a labor of love. As pretty much everyone has said what needs to be said. I don't have a lot to add. It's a labor of love and of passion. It has to be driven by a desire much bigger than money, because you won't make money in festivals. Not really. Well, maybe somewhere, but not where I come from. But at the same time, so rewarding, and you know, I think you have to be resourceful. I think you have to be flexible. I think you have to partner always where you can. Partnerships, I am a big believer in partnerships. In my country, we have 3 levels of Arts Council funding, government funding, which we're very fortunate that the Canadian federal government, provincial and local, have arts councils that support. You can apply, but not everyone will be successful. It takes sometimes several years to get in the stream where you're going to receive some funding, but it's never enough, of course. So, yeah, but I think also, just sort of a side note, or should I stop for a minute and the translation? It's okay? Yeah. Sí, Catherine nos dice que es ante todo una labor de amor, de mucha pasión también, y también que de partner, de tener buenos partners y de cultivar eso también. Y ella nos dice que igual de alguna manera de resistir y de ser hay que ser flexible, hay que resistir, porque, por ejemplo, ella dice, en su país sí hay muchos fondos para hacer estos eventos, pero hay veces que uno aplica y no es exitoso. Entonces igual tiene que insistir hasta que, bueno, consigue la financiación. In final, I think that we are in a place too with festivals and events in general, maybe also especially coming off the La Pandemia, that cinema doesn't have to always be in a cinema, and that there are many, many spaces that don't cost what a cinema costs, where we can take films and conversations, and I think you can be very creative with that. I've experienced many festivals in the world when I've traveled as a director that I go, wow, you know, all of the cinema spaces are not actually cinemas. They're bars or outdoor spaces, or even, I don't know, like a store that you would never expect, that wants, you know, because everyone wants to be part of
especially environmental conversations, speaking specifically from my festival. And I love that. I love that idea. I love exploding open the idea of what a cinema is and where it can take place. Yeah. Y otro consejo muy interesante que da Catherine es que, bueno, ella dice, especialmente después de la pandemia, nos hemos dado cuenta que el cine puede ser exhibido en muchos lugares. Entonces, que ella le recomienda a las personas que sean creativos, porque no necesariamente tienen que hacer un festival de cine que las películas se vean en cine. Se pueden ver en plataformas, incluso se pueden ver en bares, y que ella dice que además para ella esto es muy importante porque esto le permite además el proyectar en diferentes espacios y el tener intercambio con personas en diferentes espacios le permite hablar con la gente que está interesada en la temática ambiental, que es pues la temática central de Y no su es tan festival. caro, ¿no? Y no es tan costoso hacerlo pues en estos lugares, es más barato que hacerlo en cine. Cerramos con Juliana, que ya nos dijiste que era una bad idea, pero más allá de eso, No, Juli, yo porque no creo que haya nada que yo pueda decir que añada algo de valor a lo que han dicho todos, porque es que son muchas partecitas. Entonces, pues lo único sería tener mucha paciencia y tener mucha fuerza, porque manejar todas esas partecitas, articular todas esas partecitas es muy difícil. sí. Entonces, aprender a hacer eso pues es un proceso. De acuerdo, por la cantidad de trabajo que hay detrás de un festival, que además a veces es de todo el año. O sea, el festival lo hace 2, 3 días, una semana, pero uno se pasa el año entero trabajando para el festival. Y acaba un festival y sigues trabajando para el festival. Si tuviste además financiación pública, los que han tenido financiación pública saben la mano de informes que hay que entregar después para poder justificar el dinero que te otorgó el gobierno y demás, y la cantidad de cosas que hay que hacer post festival es tremenda. Y luego tú terminas eso y ya estás empatando con el festival siguiente. Entonces sí, a uno le toca, es un trabajo bastante grande, pero una apuesta definitivamente, como han dicho todos nuestros invitados, una apuesta que vale la pena. Es una apuesta difícil, implica mucha resistencia, pero vale la pena. Yo siento que los festivales de cine, por eso hay tantos también, porque siento que son definitivamente eventos necesarios, así como hay festivales de música, así como hay festivales también de artes visuales. Necesitamos los festivales de cine, necesitamos educar, yo insisto en la educación estética del ser humano, porque eso es lo que nos va también a salvar como humanidad, aunque muchas empresas del sector privado no lo entiendan, no quieran invertir, pero definitivamente la educación cultural, espiritual, estética del ser humano es clave. Y en eso los festivales están haciendo una labor muy importante. Es clave para poder seguir siendo además humanos, para poder seguir cultivando lo humano. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Y bueno, sigan con la agenda de Festiver. Ahorita, en un ratico a las 2 los invitamos, que tenemos acá otro conversatorio que es sobre el controvertidísimo Acuerdo de Escazú. Vamos a tener una experta en ese tema y vamos a hablar sobre eso. Gracias. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.